Bien, a continuación les presento otro ejemplo de la elipse. Entonces nos piden determinar los elementos de la elipse 5x cuadrado más 9y cuadrado más 10x menos 36y más 36 igual 0 y nos piden trazar la gráfica. Bien, lo que debemos hacer en el primer paso es identificar si el tipo de elipse es horizontal o vertical. Para eso recordamos nuestra ecuación ax cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual 0. Identificamos que 5 es A y que 9 es C. Podemos concluir que A es menor que C, luego la elipse es de tipo horizontal. Para ello, nosotros debemos recordar cuál es esa ecuación ordinaria que representa la elipse horizontal para poder hallar los elementos. Entonces vamos a encontrar la ecuación ordinaria. Recordamos que esta es la ecuación para la elipse horizontal. Bien, aquí tenemos nuevamente, escribimos nuestra elipse de forma general y vamos a hacer el despeje para poder llegar a la ecuación ordinaria. Entonces aquí agrupamos las variables 5x cuadrado más 30x más 9y cuadrado menos 36. Este 36 pasa acá a este lado negativo. Luego factorizamos estos valores. Aquí podemos sacarle quinta a 5 y quinta a 30. En este caso sería 1 y 6. Como ustedes observan acá, aquí observamos que también podemos factorizar el 9. Nos queda 9. Factor de y cuadrado menos 4y igual a menos 36. Ahora recordemos que debemos completar cuadrados. Para eso lo que tenemos que hacer es, para la variable x, 6 dividido entre 2, que en este caso sería b. Esto sería 3 elevado a la 2, esto sería igual a 9. Para la variable y, 4 dividido entre 2, como ustedes observan aquí, este sería valor negativo, recuerden, 4 dividido 2, pero al elevarlo al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Entonces sería 2 a la 2, y esto sería el valor de 4. Ahora bien, lo que hacemos nosotros es completar los cuadrados del trinomio. Entonces nos va a quedar que es x cuadrado más 6x más 9 factor de y cuadrado menos 4y más 4, menos 36 más 5 multiplicado por 9, más 9 multiplicado por 4. Recordemos que estos valores, para que cumplan las propiedades de las ecuaciones, como yo aquí agregué valores, también debo agregarlos al otro lado de la igualdad. Ahora bien, factorizando ese trinomio cuadrado perfecto nos va a quedar que 5 factor de x más 3 elevado a la 2 más 9 factor de y menos 2 elevado al cuadrado, que es la factorización de este trinomio, y eso debe ser igual a menos 36 más 45 más 36. Reducimos esos términos, nos va a quedar de esta forma, que menos 36 más 36 se elimina y nos queda solo 45. De acuerdo a eso, para que nos quede igual a la ecuación ordinaria, dividimos entre 45 toda la expresión. Después vamos a simplificar. Como ustedes ven, simplificamos. Nos va a quedar que es x más 3, todo esto elevado al cuadrado sobre 9, más y menos 2 elevado al cuadrado sobre 5 igualado a 1. Entonces recordemos que cuando nosotros llegamos a la ecuación ordinaria, aquí ya encontramos unos valores. Entonces 3 en este caso sería el valor de h y menos 2, aquí 2, perdón, sería el valor de k, pero recordemos que nuestra expresión está modelada como menos, entonces el valor correspondiente a h sería menos 3 y el valor de k sería 2. Bien, continuamos. Entonces aquí recordemos que estamos hallando los elementos de esta ecuación. Identificamos que esta era una elipse de tipo horizontal y que nuestra ecuación ordinaria es esta que ustedes ven acá. Entonces vamos a identificar esos valores. El valor del centro es hk, recordemos eso. Luego el centro, la coordenada sería menos 3, recordemos esto como está nuestra expresión, menos 3 para que nos hubiera dado positivo como les mostré anteriormente. Y 2 que corresponde acá. Entonces esta es la coordenada del centro. Ahora vamos a identificar A. Recuerden que la distancia del centro del vértice al eje mayor, le sacamos la raíz cuadrada, que en este caso sería el valor de 3, y la distancia del centro del vértice al eje menor sería la raíz cuadrada de 5, ¿cierto? Entonces en este caso le sacamos la raíz cuadrada de 5, que sería 2,23 aproximadamente, que corresponde a un valor irracional para que recordemos. Ahora el paso 3 es encontrar esos elementos de la elipse.
vamos a encontrar el valor de C. Para ello nos vamos a ayudar del teorema de Pitágoras. Entonces aquí tenemos al despejar que C es igual a 9 menos 4.97. Le sacamos la raíz de ese resultado. Luego el valor de C es 2,07. Nosotros aquí podemos utilizar el 2. Aquí podemos omitir estos valores decimales y podemos trabajar con C igual 2. Bien, entonces vamos a hallar el vértice del eje mayor. Entonces recordemos que nuestra ecuación para la coordenada del eje mayor, para cuando es una elipse de tipo horizontal, debe cumplirse esta condición. Entonces es h más o menos a. Recordemos que son dos vértices, entonces el vértice número 1 es menos 3 más 3, coma 2, ¿cierto? Entonces ahí sí hacemos esta adición. Luego el vértice 1, su coordenada sería 0,2. Ahora para el vértice 2, recordemos que es menos 3, como está acá, coma 2. Luego la coordenada sería menos 6,2. Ahora vamos a hallar los vértices del eje menor. Recordemos que esta es nuestra ecuación de coordenada, ¿cierto? Entonces vamos a hallar esos vértices del eje menor. Entonces el vértice 1 sería menos 3, se suma el valor de K, 2 más 2,23, que correspondía al valor de B, ¿verdad? Encontramos el valor de la coordenada del B sub 1, que sería menos 3,423. Aquí tenemos B sub 2, menos 3 queda fijo, luego 2 menos 2.23. Encontramos la otra coordenada del vértice del eje menor, que sería menos 3, menos 0,23. Ahora vamos a hallar los focos. Recordemos ahora que esta es nuestra ecuación que modela la coordenada del foco. Dos focos, F sub 1, menos 3 más 2, que es el valor de C, ¿cierto? Que ya lo hemos encontrado. Recordemos que lo que hicimos aquí fue, lo aproximamos a la parte entera, que sería 2. Aquí lo sumamos. Luego la coordenada del foco 1 sería menos 1, 2. Ahora vamos a hallar el foco 2, menos 3 menos 2 sería menos 5. Y nuestra coordenada sería menos 5, 2 para el foco 2. Muy bien, ahora aquí les voy a presentar a ustedes la animación, pero antes de ello vamos a recopilar nuestra información y vamos a hallar las distancias de del eje mayor, del eje menor y del eje focal. Entonces aquí recopilamos toda nuestra información para poder ubicar esos puntos o esos valores en nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos los vértices, del eje menor, tenemos las coordenadas de los focos, ¿cierto? Tenemos el valor del eje mayor, que en este caso sería 6, ¿cierto? Y del eje menor sería 4.46, del eje focal sería la distancia de 4.01. Bien, ahora vamos a ver nuestra animación para que ustedes vean, y el paso número 4 sería trazar la gráfica. Entonces veamos la animación que fue creada a partir de GeoGebra, y digamos esta es el paso a paso que ustedes deberían hacer para hacer la representación en sus cuadernos de la elipse. Entonces veamos la animación. Ubicamos cada uno de los puntos, ¿cierto? En este caso aquí estamos ubicando los extremos, luego los vértices del eje menor. Ahí vemos la representación de la elipse. Luego trazamos el segmento del eje menor. Luego el segmento de los focos. Y por último, el valor correspondiente de la distancia de los vértices exteriores, ¿cierto? Que van en este caso, que estos puntos fueron llamados B y C, ¿cierto? Y si ustedes observan aquí en la parte izquierda, GeoGebra nos está diciendo que las distancias que nos coinciden con lo que nosotros hallamos de nuestro ejemplo. Bien, con esto finalizamos la explicación de conceptos de elipse, tipos y su representación gráfica. Hasta pronto.